El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 70 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué querría decir la parábola, entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán, y por más que oigan, no entenderán, a menos que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la buena semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero las preocupaciones de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade ahoga la palabra y los hace estériles. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos del 30, otros del 70, otros del 100 por uno. Palabra del Señor. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Y todo aquel que lo encuentre vivirá para siempre. Hermanos, en esta parábola del sembrador, nosotros nos podríamos preguntar: ¿qué tipo de tierra soy? ¿Soy ese terreno con piedras, pedregoso? ¿Soy el terreno con espinas? ¿O soy ese terreno del camino? ¿Con qué tipo de tierra me identifico? Son las disposiciones que cada uno tenemos para recibir la palabra de Dios. ¿Con cuál tierra me identifico? ¿O soy esa tierra buena que doy el 30, el 70 o el 100 por uno? ¿Qué tipo de tierra soy? Eso por un lado. Cada uno examinémonos a la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo me ve Dios?
¿Estoy dando los frutos que Él espera de nosotros? Por otro lado, también nosotros estamos llamados a ser sembradores, sembradores de la palabra de Dios. Y sembrar, como ya decía San Pablo, en todo momento, en tiempo y a destiempo. Ustedes vean la gente que se dedica a hacer el mal, pues ellos, aunque estemos en pandemia, según noticias, la delincuencia sigue igual o incluso ha aumentado. La gente que se dedica a hacer el mal no la ha detenido la pandemia, no los ha detenido, siguen trabajando. Escuchaba por ahí, por ejemplo, pues grupos abortistas que a pesar de la pandemia siguen trabajando y lo muestran así como un avance. Dice uno, bueno, pero si no se dan cuenta cómo están los hospitales, que están sobrepasados, están rebasados los hospitales de tanto trabajo. Las funerarias igual no se dan abasto, los crematorios no se dan abasto, tienen que tener ahí en lista de espera, ahí tenerlos en la morgue porque pues hay tanta y tanta gente que está muriendo. O sea, por un lado se está viendo eso, la mortandad que hay, y por otro lado gente preocupada de seguir matando niños. Dicen, bueno, no estamos entendiendo lo que Dios nos está diciendo a través de esta pandemia. Cambio, conversión. Entonces la gente que se dedica a hacer el mal no está esperando la normalidad. La gente que se dedica a hacer el mal siguen en lo suyo ahorita. Pues bien, nosotros que decimos ser seguidores de Cristo, estamos trabajando por la extensión del reino de Dios, por sembrar su palabra. Hay que sembrar. Muchas veces nosotros quisiéramos ver los frutos inmediatamente, pero vemos que el sembrar tiene su tiempo. Hay que preparar la tierra, aflojarla, oxigenarla, ponerle su abono, ponerle agua, preparar la tierra, después sembrar la semilla, ponerle abono, ponerle agua. Si van por ahí apareciendo pues hierbas malas, se le quitan las hierbas malas, hasta que vaya creciendo la plantita y dé fruto. Pues eso mismo de las semillas en el campo, lo mismo es sembrar en las personas. Es decir, debemos de tener paciencia en que Dios tiene el tiempo para cada persona. ¿Cuántos papás no se desesperan luego de que sus hijos como que quisieran ver los frutos más rápido, pero pues dicen luego los papás, ¿verdad? Pero si yo lo acerqué a la iglesia, yo lo llevé a que hiciera su primera comunión, a que lo confirmaran, yo le dediqué tiempo, pero ¿qué pasó? Paciencia. Dios tiene el tiempo para cada uno. Hay que ir al paso de Dios, sin prisa, pero sin pausa. Sin prisa, sin pausa, pero sembrar. Como dice San Pablo, ¿verdad? Uno le toca sembrar, otro le toca regar, poner el abono, y otros verán los frutos.
A lo mejor nosotros no vamos a ver los frutos de lo que estamos sembrando. Ya en el cielo nos daremos cuenta todo el bien que hicimos, qué sé yo, a través de esas misas que ofrecimos, a través de esos rosarios que se hicieron por los enfermos, por la gente alejada. Desde el cielo vamos a ver todo eso. Todo el bien que podemos hacer. No desanimarnos. Me mandaban por ahí unas estadísticas del INEGI, de las últimas que se han hecho, los datos, y hablando sobre la religión, pues efectivamente decía cómo cada vez la gente es menos religiosa. Es decir, quien está creciendo, la religión que está creciendo es la no religión, es decir, el ateísmo, el indiferentismo religioso. Es decir, ya la gente no se preocupa de hacer grandes disertaciones, grandes razonamientos si Dios existe, si Dios no existe. Simplemente vive la gente lo que se llama un ateísmo práctico, vivir como si Dios no existiera. Esa es nuestra realidad. Está avanzando el ateísmo. Pues bien, ante esa realidad, ¿qué vamos a hacer tú y yo? ¿Somos personas optimistas o somos personas pesimistas? Cuentan de un empresario que fue a un país de África, a Guinea Ecuatorial. Este empresario se dedicaba a vender zapatos y pues fue a este lugar y pues vio la realidad. Él era pesimista. Regresó a su país y le preguntaban: ¿qué tal, cómo viste el mercado? Dice: no, pues no hay nada que hacer. Ahí la gente no usa zapatos, está descalza, ahí no hay nada que hacer. Fue otro empresario del mismo ramo, vio la realidad de ese país, de que la gente estaba, la gran mayoría, sin zapatos, descalza, y le preguntaban: ¿cómo viste ese mercado? ¿Qué te parece? Y él dice: es un mercado virgen, nadie usa zapatos, ahí tengo un gran potencial, a todos les puedo vender zapatos. Entonces vean, ante una misma realidad, un pesimista puede decir: no hay nada que hacer, o un optimista puede decir: hay mucho que hacer. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Somos personas pesimistas, negativas, amargadas, que en las adversidades vemos obstáculos, o en las adversidades vemos oportunidades? Ahorita la pandemia es una oportunidad buenísima para sembrar. ¿Por qué? Porque mucha gente se le está tumbando de su soberbia. Es decir, al ver lo que está sucediendo, que cada vez vemos más cerca que algún conocido, algún amigo, algún familiar se enfermó o ya murió. Al ver todo esto, pues por lo que ustedes quieran, por temor, lo ideal es que sea por amor, pero mucha gente por temor ahorita se está acercando a Dios. Entonces, ahorita es muy buena oportunidad, excelente oportunidad para que nosotros sembremos, la palabra de Dios. Ahorita mucha gente está sedienta de esperanza. Mucha gente necesita palabras de aliento, mucha gente necesita pues algo de qué sostenerse. Es buen momento para sembrar. Así que no estemos con los brazos cruzados pensando de que no tenemos nada que hacer, ahorita no se puede hacer nada, sino hay que esperar a que se normalice la situación. No,
Dice San Pablo, hay que evangelizar a tiempo y a destiempo. Ahorita es una excelente oportunidad de darle a la gente la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es un alimento, que es algo que fortalece. La palabra por sí misma tiene su fuerza. Por sí misma tiene su fuerza, como esa espada de doble filo que penetra. Así que, hermanos, seamos sembradores de la palabra de Dios. Seamos sembradores. Prestémosle al Señor nuestra voz, prestémosle al Señor nuestros talentos. Ahora, a través de las redes sociales, pues también a lo mejor se puede hacer mucho, ¿verdad? Ahí en todos tus contactos que tienes, acércalos a Dios. Presenta la palabra de Dios. Dicen, Dios no está en cuarentena. Dios no está en cuarentena. Así que si hay mucha gente necesitada de palabras de esperanza, hay mucha gente necesitada de, pues, una palabra de aliento, qué mejor ofrecerles la palabra de Dios. Sembrar a tiempo y a destiempo, verlo con optimismo, que como nos dice la Escritura, así como baja la lluvia y después de empapar la tierra, hacerla fértil, prepararla para que fecunde, así la palabra de Dios. Así como baja la lluvia y no vuelve al cielo, sino antes realizar su función de fecundar la tierra, así también la palabra de Dios. La palabra de Dios baja y no regresa sino después de hacer su función, pero al paso, al tiempo de Dios. Cada uno tenemos nuestro tiempo. Pues salgamos, hermanos, de nuestro egoísmo, salgamos de nuestra indiferencia, de nuestra apatía y sembremos la palabra de Dios a tiempo y a destiempo. Que así sea.